Hola queridos amigos y hermanos, bienvenido a su programa Lecciones para la Eternidad, más una semana de estudio de esta hermosa lección que es amor de Dios y su justicia. Y de hecho, hasta ahora hemos venido estudiando y conociendo a través de las Sagradas Escrituras y también del Espíritu de Profecía, conociendo cuál es el verdadero carácter de Dios. Y esta semana tenemos un borde interesante vamos a hacer de la lección. Sin embargo, vamos a presentar a mis amigos que me acompañan esta vez. A mi lado izquierdo tengo a nuestro buen amigo Samuel. Bienvenido. Muchas gracias, Ronald. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes también? Es una alegría y una emoción para mí estar ahora en este momento, en este hermoso programa Lecciones para la Eternidad y compartir con ustedes una reflexión, unas indicaciones que esperamos sean de bendición para cada uno de nosotros y que el Señor pueda bendecirnos a través de este estudio que es el amor de Dios y aprofundar la misericordia y el amor tan interligados que están. Entonces, les pido que estén atentos, vayan con nosotros en las citaciones y estén pendientes para así poder tener un excelente estudio en ese momento. Amén. También tengo a mi lado izquierdo a nuestro buen amigo Joel. Joel, bienvenido. Gracias, Ronald. Estoy compartiendo la alegría de Samuel también porque hemos estado desarrollando juntos algunas lecciones y hemos visto cómo se está desarrollando la temática de la lección de este trimestre y de hecho es bien interesante y a la vez bien profundo lo que nosotros podemos extraer de la Biblia en cuanto al carácter de Dios. Así que espero que pueda ser de mucha bendición también para las personas que nos están escuchando. Así es, y de hecho estamos siendo muy bendecidos a través del estudio de la lección y no solamente queremos ser nosotros los que reciban esa bendición, queremos también que ustedes que están detrás de las pantallas puedan participar también de esa bendición y recibirla con apenas compartiendo, dándole like y compartiendo a sus amigos, familiares, a toda persona que usted le ama y ayúdanos, ¿no? A que estos mensajes, estos estudios de lección puedan llegar a diferentes hogares, corazones que pueden estar atravesando situaciones muy difíciles. Así que participe con nosotros y ayúdanos también a compartir. Así que voy a rogar a Joel para abordar el asunto en sí, que nos pueda dirigir con una oración, ¿sí? Sí, ok, vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque tenemos nuevamente la oportunidad de abrir tu palabra, de encontrar en ella lecciones para nuestra vida y a la vez, Señor, la revelación de tu carácter. Permite que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, dirija nuestras mentes y también dirija nuestras palabras. Que lo que vayamos a decir, Señor, pueda llenarnos de tanto gozo, llenarnos de tanta alegría y a su vez colocar en nuestro corazón el deseo de decidir por ti. Guía este estudio que vamos a tener y que también puedas bendecir a aquellas personas que nos están oyendo. Agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el título de la lección para esta semana es Dios es apasionado y compasivo. Nosotros conocemos que Dios realmente es misericordioso, paciente, longánime, compasivo. Esos términos comúnmente encontramos a través de las Sagradas Escrituras, tanto en el Nuevo y en el Antiguo. Pero cuando hablamos de apasionado, pues es interesante lo que colocaron aquí en el título, ¿no? Apasionado. No solamente es un emoción o sentimiento del ser humano ser apasionado, mas, sin embargo, en esta semana vamos a abordar este asunto que realmente Dios también tiene ese tipo de carácter, ¿no? Que tiene emociones también, se entristece también y también se alegra, se apasiona. A través de las escrituras nosotros encontramos ciertas imágenes de Dios, ¿no? Como paternales y maternales que nos muestran, ¿sí? Ciertos aspectos muy profundos, esos afectos que muestra Dios a su pueblo. Así que vamos a ver incluso que Dios es celoso, ¿no? Ujú. Interesante, la lección nos pone algunos ciertos ejemplos, más sin embargo, quiero pedir a Samuel que nos pueda leer
Isaías 49:15, que de hecho fue la lección para memorizar, o el texto para memorizar para esta semana. El libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Encontramos ahí una figura maternal. Amén. Leamos nuestras Biblias si las tenemos a mano. Y dice así, inicia con una pregunta muy interesante. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ellas, yo no me olvidaré de ti. Es hermoso ese amor que tiene Dios por los seres humanos. Y aunque una mujer, que es el sinónimo más grande de amor que tiene con su hijo, aún así, si ella se olvidara, Dios no se olvidará de nosotros. Amén. De hecho, a través de la filosofía nosotros encontramos que la emoción eh, no cabe en asuntos de filosofía. Para ellos es más ser una persona racional, pero vemos que a través de las escrituras que Dios usa ese tipo de figuras, utilizando como lo acabamos de leer, que una madre que dio a luz, ¿cómo puede olvidar a su hijo? Inclusive, el amor de Dios es más profundo que el amor de una madre, y eso lo vamos a descubrir en los siguientes días. Ah, el día domingo justamente va a hablar de eso, más que el amor de una madre. Es interesante. Yo quiero que aquí Joel y Samuel, que nos aprofunden un poquito más, nos expliquen un poco más acerca de ciertos versículos que la lección nos cita en el libro de Salmos 103, 13, Isaías 49:15 y también Jeremías 31:20, donde la pregunta que transmite es esta, ¿no? ¿Qué transmiten estas representaciones acerca de la naturaleza y la profundidad de la compasión de Dios? Va a usar cierto tipo de figuras o imágenes aquí para mostrar realmente cuál es el carácter o la naturaleza de Dios. Así que bueno, puede comenzar de manera voluntaria, sea Joel o Samuel. Muy bien, quisiera comenzar reiterando lo que acabas de decir, que es que a veces tenemos ideas raras en cuanto a las emociones, pensamos que tienen que ser desechadas por nosotros, pero la lección también nos da una perspectiva interesante y es que nosotros somos seres que hemos sido creados con el hecho de demostrar o manifestar emociones. Y eso es algo interesante en nuestra naturaleza humana. Y eso nos habla también en cuanto a Dios, que Dios siendo de una naturaleza superior a la nuestra, Él también demuestra emociones. Y es interesante saber de que no se deja llevar por las emociones o no deja que esto domine su ser, sino que Él demuestra que es muy diferente. También la lección decía que es verdad que las emociones desenfrenadas son un problema y eso lo podemos ver en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Sin embargo, Dios nos creó con la capacidad de expresar emociones y yo quería resaltar ese punto. Ahora, en el día domingo la lección nos menciona algunos textos bien interesantes. Vuelve a repetir el texto de Isaías. Yo quisiera leer el texto de Salmo 103, el versículo 13, donde dice, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. La palabra compasión, en Isaías 49:15, ya lo leímos, habla acerca del amor de una madre. Tal vez en el planeta en donde vivimos, el amor más profundo que el ser humano puede demostrar es el amor de una madre. Sin embargo, como ser humano, con la capacidad tal vez de volverse a un egoísta ese amor, Dios nos dice de que Él no nos olvida, a pesar de que las madres lleguen a olvidarse de sus hijos. Yo quiero compartir en Testimonios para la Iglesia en el tomo 5, en la página 691. Dice así, todo el amor paterno que se haya transmitido de generación en generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. ¿Se dan cuenta cuán amplio, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios a comparación del amor humano?
Es por eso que existen estos textos en nuestras Biblias hablando de que el amor de Dios es inimaginable, es tan grande que el ser humano no puede captar en su mente. Después de eso, también la lección nos mencionaba la palabra Raham, que describe la compasión de Dios, el amor de Dios, esa palabra que representa misericordia. También yo quisiera compartir otro texto donde a veces pensamos de que Dios simplemente da porque es algo mecánico en Él. Sin embargo, nosotros debemos entender que al momento de Dios dar, está expresando compasión, está expresando ternura, está expresando, como decía la lección, pasión por el ser humano. Él realmente siente amor, aunque el amor no es un sentimiento, es un principio, pero también es expresado en emociones. Dicen, reflejemos a Jesús en la página 276, cuando estudiemos el carácter divino a la luz de la cruz, vemos misericordia, ternura y perdón mezclados con equidad y justicia. Con el lenguaje de Juan exclamamos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si nosotros queremos tener una visión amplia, abarcante de lo que es el amor de Dios, miremos hacia la cruz del Calvario y vamos a ver que el amor de Dios realmente es algo real, es algo que Dios quiso manifestar en esta tierra. Amén. De hecho, es en la cruz donde nosotros encontramos la expresión máxima del amor de Dios. Bien, también queremos que participe aquí con nosotros Samuel. Sí, yo quiero conducirlos a ustedes en sus Biblias a que vayan a el libro de Jeremías, el capítulo 31, el versículo 20, que tiene un texto bastante importante e interesante que también inicia con una pregunta. Y dice así, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño placentero? Pues desde que hablé contra él, fervientemente le he recordado. Por eso mis entrañas se conmueven por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Por qué razón Jehová, Dios, no tendría misericordia de nosotros? Si somos su creación, si somos sus hijos, ¿por qué razón él no tendría amor? Y ahora con ustedes quiero compartir una citación de la matutina o meditación Cada día con Dios, la página 228, que dice así: un amor más fuerte que la muerte vincula el corazón de la madre con la de su hijo. No obstante, Dios dice con más facilidad se olvidará una madre de su hijo que que el del alma que confía en su gracia. El hecho de que Dios nos ame es suficiente para inspirarnos la más profunda gratitud durante toda nuestra vida. El amor de Dios te habla, solo confía en Jesús y gozarás de las satisfacciones más profundas. Vuelvo a hacer hincapié en el hecho de, aquí a lo general, Dios nos ama muchísimo. Y hace la comparación. Una madre ama mucho a su hijo, mas sin embargo Dios nos amó hasta la muerte. Y quiero resaltar una frase que dijo Ronald y que fue la expresión más grande de amor de Cristo Jesús por la humanidad, fue en la cruz. Ese cumple justo desde Él nos amó hasta la muerte. Y una muerte no una muerte cualquiera, una muerte de cruz, una muerte ignominiosa, sin duda una de las muertes más vergonzosas en su tiempo y aún así dolorosa también. Mas, sin embargo, Él toleró todo por nosotros. Ahora, después de eso, quiero hacer una pregunta. ¿Cabe alguna duda en nuestra mente de que Dios nos ama? ¿Hay alguna duda en nuestra mente de que Dios no nos ama? ¿De que Dios no se preocupa por nosotros? ¿De que Dios no está al pendiente de nosotros? Si Dios el Padre dio a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, considero yo que es una de las demostraciones más grandes de amor. Entonces, en nuestra mente no puede caber ese pensamiento de que Dios no nos ama. Y si Dios nos amó hasta la muerte, nos amará también en la vida, porque Él murió para que nosotros tengamos vida en Él. Amén. Me gusta esta ilustración que encontramos en las Sagradas Escrituras, una ilustración de una madre que dio a luz con dolores de parto y que ama a su hijo, ah,
a pesar de todo, ¿no? No sé si los que leyeron el comentario de Ellen White de la lección de la semana, utilizaba esta imagen de la mujer que protegió a su hijo en una temporada fría, donde estaba nevando, lo protegió con su cuerpo, el último calor que le quedaba, lo salvó la vida de su hijo, lo protegió de ese frío. Y al día siguiente, pues la madre había muerto protegiendo a su hijo. Ahora, sin embargo, o sea, observa esa ilustración, ¿no? Dice, es más que eso el amor de Dios. Si una madre protege porque dio a luz, porque es sangre de su sangre, ¿sí? Hueso de sus huesos, y está dispuesta a darle su vida, ¿cuánto más el Dios del cielo que ha creado a la humanidad entera? Inclusive si hijo creciera y aún la madre viviera, y el hijo rechazara continuamente o lo aborreciera a su madre, la madre puede cambiar, ¿sí? De opinión, de afecto hacia ese hijo. Por eso que dice que el amor de Cristo por sus hijos es tan vigoroso como tierno, es un amor más fuerte que la muerte, pues Él murió por nosotros. Es un amor más verdadero que el de una madre por su hijo. El amor de la madre puede cambiar, pero el amor de Cristo es inmutable. Ustedes pueden ver eso, Lugares Celestiales, página 271. Quédate con esto, que el amor de Cristo es inmutable, no cambia, no, incluso no depende, ¿no? Porque la humanidad entera, si nosotros miramos desde la historia antigua, vemos a su pueblo que ama a Dios, el pueblo rechaza de manera continua y el Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Aunque su pueblo rechace, le dé las espaldas, se va detrás de otros maridos, empieza a levantar altares, ese amor de Dios sigue amando, a pesar de que tenga que enviar destrucción a su propio pueblo para que recapacite, aún sigue siendo fiel a su promesa. Por eso es que el amor de Dios es inmutable. Bien, vayamos al siguiente día que es el día lunes, pues nos habla de un amor conmovedor. Hasta ahora sabemos que ese amor de Dios es eterno, es un amor que es incalculable, profundo. Ahora vamos a ver de que ese amor también se conmueve a pesar de un rechazo continuo. Aquí vamos a ver también ciertas imágenes de un padre amoroso que continuamente llama a su pueblo o a su hijo a regresar, está dispuesto a proveer, está dispuesto a guardarle durante su camino, ¿no? Durante su rebeldía aún está dispuesto a darle aún su fidelidad. Es ese Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Más sin embargo, en el libro de Oseas, capítulo 11, de 1 al 9, vamos a encontrar ciertas imágenes del amor redentor de Dios. Bien, puede comenzar Joel, Samuel, a voluntad. Sí, yo quiero que si estamos en nuestras casas y tenemos nuestras Biblias, vayamos al texto porque nosotros leer da un poder grande cuando nosotros abrimos las escrituras y leemos. Entonces, si tú estás en la casa y tienes tu Biblia, te invito a que busques conmigo el libro de Oseas, el capítulo 11, y vamos a leer del versículo 1 en adelante hasta el versículo 4, que es donde nos vamos a detener. Y dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Vemos que en este versículo él ya está llamando a Israel. Él está llamando a las personas que salieron de Egipto, los hijos de Israel, como su pueblo, como sus hijos. Entonces nosotros, como el Israel espiritual, nosotros somos sus hijos. Cuanto más los llamé, así ellos se iban de su presencia. A los Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Yo con todo enseñé a caminar a Efraín, tomándole los brazos, y no conocieron que yo los cuidaba. Ahora vamos con el versículo 4, que sin duda son unos versículos maravillosos y totalmente llamativos que podemos encontrar en este libro de Oseas. Dice así: con cuerdas de amor los atraje, con cuerdas de amor. Yo fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre la cerviz, y puse comida delante de ellos. Él nos atrajo en la antigüedad al pueblo de Israel
lo atrajo con cuerdas de amor. Y hoy estoy seguro que cada uno de nosotros también nos ha atraído con cuerdas de amor, porque las cuerdas de amor de Cristo Jesús son maravillosas, son cuerdas que nos llevan hacia Él, son cuerdas que son difíciles de romper, porque si nosotros tenemos la comunión con Dios, Él nos atraerá. Recuerdan que en la lección pasada les había incitado a leer un libro que era Palabras de vida del Gran Maestro. No sé cuántos de ustedes tomaron la iniciativa de leerlo, pero hoy, incentivándolos un poco más, traje una cita para ustedes encontrada en la página 138, que dice así: fue Cristo mismo quien puso en el corazón de aquella madre la persistencia que no pudo ser rechazada. Fue Cristo el que concedió el valor y la determinación ante el juez y la viuda suplicante. Fue Cristo quien siglos antes, en el conflicto misterioso, desarrolló junto al Jaboc, había inspirado a Jacob la misma fe perseverante y no dejó sin recompensar la confianza que él mismo había implantado. Hermano, fue Cristo mismo quien implantó en la madre el amor por el Hijo. Fue Cristo mismo quien impartió en nosotros el amor por nuestro prójimo. Fue Cristo mismo en quien el pasado, las historias de amor incondicionales que hemos visto, historias de amor que son más fuertes que la muerte, fue Cristo mismo quien las implantó en el corazón. Ahora, si fue Cristo quien implantó ese amor en el corazón de esos seres, quien impartió parte de su amor, imaginémonos cuánto amor tiene Él. Porque si eso que hemos visto, que nosotros a veces vemos, que es un amor grande, que vemos diferentes situaciones, que vemos diferentes cosas y decimos, wow, qué amor tan grande. ¿Quién de ese amor es Cristo? Ahora imaginemos la magnificencia aún del amor de Dios. Entonces, con certeza, Cristo nos ama muchísimo más de lo que una madre ama a su hijo. Y sin duda, una madre ama a su hijo incondicionalmente. Mas si ella, tal vez por alguna razón, se olvidara de su hijo, Cristo nunca se olvidará de nosotros, así como lo dice el libro de Isaías. Amén. Joel. El título de este día me pareció muy interesante. Dice Amor conmovedor. Cuando yo leí eso, me recordé el que dice en Juan, el capítulo 3, el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Me viene ese texto a la mente porque yo me imagino a Jesús sabiendo que iba a pasar por una hora de angustia, de dolor, de desesperación. A pesar de todo esto, Él nos amó hasta el final y nos llevó hasta la cruz. Y allí nos demostró cuánto nos amaba. Y la lección también nos muestra la historia de Oseas, que de hecho es una historia muy, se podría decir, irreal. Algunos hasta atribuyen que era una historia inventada, pero nosotros tenemos la certeza de que pasó. Oseas fue un hombre histórico y eso aún más nos habla acerca de lo que es posible para Dios en cuanto a nuestra infidelidad, el actuar de Dios en cuanto a nuestra infidelidad, porque la relación entre Oseas y Gomer era la representación de la relación que había de Dios con Israel, con su pueblo, infidelidad tras infidelidad, y Dios llamándolo, Dios atrayéndolo, y el pueblo yéndose para sus propios maridos, para sus ídolos, y, y al final de todo, nosotros podemos ver, porque no tenemos evidencia de que no haya sido lo contrario, de que al final Gomer fue atraída por el amor de Oseas. Ella se había apartado y Oseas lo ve y se da cuenta que aún lo amaba. Porque el hecho de que Dios le diga que la ame de nuevo no es en contra de su libertad. Realmente Oseas amaba a Gomer y cuando lo encontró, no como lo había visto antes, lo lleva de nuevo y es ese mismo amor que transformó el corazón de Gomer. Es un amor conmovedor, es un amor que te lleva a hacer cambios en tu vida. Ese es el amor de Dios.
Hay un capítulo bien interesante en la Biblia que es Ezequiel, el capítulo 16. Yo les invito a ustedes que puedan leer, donde te muestra que en representación Dios, como un hombre, encuentra, creo que es en un contexto de guerra, encuentra a alguien, a una persona, que en ese caso era un bebé, lo encuentra y lo cría, lo lava de sus, apenas había nacido, pero él lo lava de la sangre que tenía, lo viste, le da suficiente sustento para para que pueda crecer. Y en eso podemos ver el detalloso amor de Dios. La lección también hablaba acerca del amor paternal, del amor de un padre para con su hijo. Y en ese capítulo, el capítulo 16 de Ezequiel, podemos ver eso y mucho más. Cómo es que, aun cuando crece, era una mujer, cuando crece, representación de la iglesia, Dios lo viste, le da adornos, lo atavía, le da vestimentas para que se vea hermosa. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo siempre por su pueblo, con Israel, hasta que la iglesia, rechazó totalmente a ese Dios, quien tanto lo amaba. En nuestro tiempo nosotros bien podemos atribuir esa misma iglesia a la iglesia adventista del séptimo día. Pero la pregunta es, ¿estamos respondiendo a ese amor como pueblo, como iglesia? Y recordemos que iglesia no es una estructura en sí, somos nosotros, tú y yo. ¿Cómo estamos respondiendo a ese amor? Quiero compartir al final Profetas y Reyes en la página 231 y 232. Es la escena de Moisés después de que hubo idolatría en el pueblo de Israel. Moisés es llevado por Dios nuevamente al monte Sinaí y Dios le dice, yo voy a destruir al pueblo porque ellos se han rebelado en contra de mí. Yo lo voy a destruir y de ti voy a levantar una nueva nación. A Moisés se le estaba entregando la oportunidad de convertirse o de tomar el lugar de Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué? Porque de él se iba a levantar una nueva nación. En cambio, Moisés dice que no. Y él dice algo más, perdona a este pueblo. Y si no, ráeme a mí del libro de la vida. La pregunta es, ¿qué cosa es lo que motivó a Moisés a decir estas palabras? Dice la sierva del Señor, en este conocimiento de la longanimidad de Jehová y de su amor y misericordia infinitos, había basado Moisés su admirable intercesión por la vida de Israel. El profeta invocó las maravillosas promesas, providencias de Dios en favor de su nación escogida. Y luego, como el argumento más poderoso, insistió en el amor de Dios hacia el hombre caído. Moisés conocía muy bien el carácter de Dios. Y él tomó como argumento esto mismo y fue basado en ese mismo amor. De la misma manera, el amor de Dios debe operar en nuestros corazones y lo va a hacer si nosotros se lo permitimos. Amén. ¿Sabe? Mientras hablabas de la historia de Oseas, sin duda alguna eso ha sido una historia que ha cambiado mi perspectiva de ver de cómo Dios trata a su pueblo. Porque allí pude ver hasta dónde llega el amor humano, perdón, el amor de Dios en favor del ser humano. Ahora, muchas veces nosotros vemos el sufrimiento del ser humano y viendo a un Dios cuando permite que el pueblo sea azotado, sea sitiado, sea saqueado, destruido, llevado en cautividad, vemos aparentemente la ira divina ahí derramándose sobre ese pueblo que fue rebelde, pero más consideramos el sufrimiento del ser humano, pero pocas veces consideramos el sufrimiento del Dios. La historia de Oseas justamente revela cómo nuestro Padre Celestial sufre cuando la esposa se va detrás de otros maridos en su propia cara. Cuánto dolor sintió Oseas. Yo creo que Oseas fue un hombre que realmente comprendió el dolor de Dios cuando se iba. Ahora, interesante título, amor compasivo. ¿Cuándo es que Dios realmente muestra compasión? Porque en esa historia nosotros podemos encontrar que Gomer se va hasta que los hombres eh, se aborrecieron de ella, ¿sí? Dejaron de quererla y lo abandonaron, lo vendieron como una esclava y ella estaba sucia, inmunda, eh, dispuesto para ser otra vez vendida, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Oseas? Va y vuelve a comprarla.
tiene compasión de aquella pobre mujer, porque ¿quién le iba a auxiliar? Entonces, en esa historia nosotros podemos encontrar cuál es el verdadero carácter de Dios. Por eso incluso en el libro de Oseas que Samuel leyó, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo puede dejarte? Dios se compadece realmente, ¿no? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Yo sé que Satanás ha intentado hasta ahora distorsionar lo que es el verdadero carácter de Dios, pero Dios es un Dios que se conmueve, se compadece, se entristece, sufre por nuestras rebeldías. Y yo te digo eso, considera el dolor que causa todo pecado. Considera que cuánto dolor causa en el corazón de Dios toda rebeldía, toda disensión, toda crítica, infidelidad a Dios, incumplimiento de sus promesas. Cuánto dolor aún causa Dios. Consideremos ese asunto. Vamos a continuar con el siguiente día para no alargar mucho, que es el día martes, la compasión de Jesús. Esta es una historia de la experiencia de Jesús que durante el tiempo que andó en esta tierra, Él se compadeció tanto de la multitud, tanto de los enfermos, de las viudas, y vemos que esa misma actitud que Jesús mostró, porque sabemos que Cristo vino a revelar el verdadero carácter del Padre. La pregunta es, ¿cómo iluminan estos versículos? Mateo 9, 36, 14, 14, 23, 37 y también Marcos y Lucas también dice cómo iluminan estos versículos la manera en que Cristo se conmovía ante la difícil situación de las personas. Bien, comentemos un poco sobre este asunto. Yo quisiera comenzar haciendo un pequeño comentario nada más. La lección nos menciona algunos textos bien interesantes. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo número 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces nos da dos características interesantes en cuanto al carácter de Dios. Padre de misericordias, que ya vimos que en el hebreo, bueno, en este caso es griego, pero en el hebreo utiliza la palabra raham, y Dios de toda consolación. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, nuevamente, la Biblia enfatiza bastante que Dios es misericordioso por su gran amor con que nos amó. Bien, el título era La compasión de Jesús. Nosotros vemos estas características reveladas en el Padre. Y ahora nosotros debiéramos entender de que es Cristo quien vino a revelar el carácter del Padre cuando Él se encarnó aquí en la tierra. Y vamos a ver que Cristo demuestra esta misma compasión, esta misma consolación para nosotros como seres humanos. Y en especial se ve en una escena que la lección menciona con Israel. Cuando Jesús sale fuera de la ciudad, se va a un monte alto y después ve toda la ciudad amurallada. Y él exclama esas palabras que cuando yo las oí resonaron en mi mente mucho porque yo decía, ¿cómo Dios puede amar tanto? Porque el pueblo de Israel, vez tras vez, se rebelaba contra Dios, se iba en pos de otros dioses. eh, en el caso, en el contexto en el que se encontraba Jesús, estaba despreciando al Rey de la Gloria. No aceptaban a Cristo como el Mesías, el Salvador del mundo. Ese pueblo a quien Dios había bendecido con tanta luz, y no lo aceptaban. Entonces ahí es cuando Cristo menciona esas palabras. Y dice el siervo del Señor, y también la Biblia con lágrimas en los ojos, él menciona Jerusalén, Jerusalén. Estoy leyendo Mateo 27:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El hecho de que un ave junte a sus polluelos era una representación de la divinidad, que solo la divinidad podía hacer.
Y Jesús utiliza ese simbolismo para referirse a la compasión, al tierno cuidado que Dios tiene para con su pueblo. Realmente Dios siente compasión por las personas que están en dificultades. Como leímos al inicio del texto, Dios es el Dios de toda consolación. Él desea traer paz, Él desea traer tranquilidad, gozo a las personas que están tristes. Y la pregunta es, ¿por qué hay tanta tristeza aún en este planeta Tierra? Es porque nosotros a veces no permitimos que Dios nos dé de su paz, nos dé de su consolación. Ahora, Cristo no es solamente la imagen perfecta de Dios, sino también es el modelo perfecto de la humanidad. Así como Dios demuestra su compasión para nosotros, así como Dios demuestra su consolación, su perdón para con nosotros, eso mismo debiera ser nuestra actitud para con nuestros hermanos. Y ese es el punto que la lección desea impregnar, desea señalar en nuestras mentes ahora. Quiero terminar solamente leyendo lo que dice en el Ministerio de Curación en la página 48. Las circunstancias pueden separar a los amigos. Las aguas intranquilas del dilatado mar pueden agitarse entre nosotros y ellos, pero ninguna circunstancia ni distancia alguna puede separarnos del Salvador. Doquiera estemos, Él está siempre a nuestra diestra para sostenernos y alentarnos. Más grande que el amor de una madre por su hijo es el amor de Cristo por sus rescatados. Es nuestro privilegio descansar en su amor y decir, en Él confiaré, pues dio su vida por mí. Amén. Samuel, ¿qué tienes para mencionarnos? Muchas cosas. Joel ya compartió bastante sobre lo que literalmente es la compasión de Dios, de Cristo Jesús, y es sin duda, indudable para nosotros al estudiar los evangelios y la vida de Él aquí en la tierra, el deseo de todas las gentes, en cada acción de Él tuvo compasión. En todo lo que Él hacía se podía ver, se notaba la compasión que Él emanaba. Y quiero compartir con ustedes solo dos relatos donde demuestra de una manera muy puntual la compasión que Él tuvo con el pueblo en el tiempo pasado. Y si Él lo tuvo en el tiempo pasado, con certeza lo tendrá en el tiempo presente, porque Dios no muda ni cambia. Él no conoce sombra de variación. Él es el mismo, Él ha sido el mismo, es el mismo y seguirá siendo el mismo. Vamos a el libro de Mateo, el capítulo 9, el versículo 33, que dice algo muy interesante. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ella, porque estaba desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Interesante los que tuvo él compasión, de las ovejas que estaban desamparadas y dispersas como si no tuvieran pastor. Y en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 14, más adelante, en el versículo 14, dice así, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Vemos que Él tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces nosotros no podemos tener dudas de la compasión de Cristo Jesús. Mas sin embargo, Cristo nos llama a ser imitadores de Él. ¿Creemos nosotros que como individuos debemos ser compasivos y tener compasión con nuestro prójimo? Si tal vez nosotros tenemos dudas de eso, yo quiero compartir una cita que está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, la página 257, que dice así. Hoy, escribió Ellen White, existe la misma necesidad. Hoy en la tierra existe la misma necesidad. Y dice ella, hacen falta en el mundo obreros que trabajen como Cristo trabajó a favor de los dolientes y pecadores. Hoy en estos días, en este específico día, existe la necesidad, hace falta en este mundo obreros que trabajen como Cristo trabajó en favor de los dolientes y pecadores. Hay a la verdad una multitud que alcanzar. Hermanos, nosotros hoy tenemos una multitud que alcanzar. Es indubitable la multitud de almas dolientes,
de almas sedientas, de almas pecadoras hoy que necesitan esa compasión de un Salvador. Nosotros, si vemos a nuestros alrededores, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, el pecado está causando gran daño en la vida de aquellas almas, y por eso es que hoy se necesitan obreros que ayuden a los dolientes y pecadores. El mundo está lleno de enfermedad, hermanos, no podemos tener duda de eso porque hoy mismo vemos la enfermedad grande que se ve en el mundo. Sufrimiento, angustia, pecado. Está repleto de personas que necesitan que se les atienda. Los débiles y los impotentes, los ignorantes y los degradados. Hermanos, todas las almas que están en pecado hoy necesitan la compasión de un Salvador. Y si tú tienes la oportunidad de compartir esa compasión, de dar una palabra de ánimo, de trabajar en pro de las dolencias, en ayudar a un doliente y más importante, en ayudar a la salvación de un pecador, estás llamado para eso, porque hoy existe la misma necesidad. No podemos olvidarnos de esa necesidad que existe hoy, de la compasión del Salvador. Esa compasión que Él tuvo en la antigüedad se necesita hoy mismo con nosotros. Y si tú ya recibiste esa salvación de Cristo Jesús, te pido que la compartas con aquellos que la necesitan. Y así, de esa forma, serás gratamente recompensado, no solo aquí en la tierra, sino en el cielo. Hermano, tu corona brillará con muchas estrellas, porque como dice Ellen White, muchas de las almas que nosotros llevemos a los pies de la cruz, que por la gracia de Cristo Jesús puedan tener salvación, nosotros por eso recibiremos una corona llena de estrellas. Si tú quieres tener esa corona llena de estrellas en tu cabeza, lleva la compasión de Cristo Jesús, lleva almas a la salvación, lleva a aquel doliente a los pies de la cruz, a ese bálsamo que es Cristo Jesús, el cual puede sanar todas las dolencias y todas las enfermedades. Amén. Sin duda alguna, la continua exposición a la violencia, al crimen, al secuestro, a las enfermedades, nos ha hecho tan insensibles en un mundo que continuamente va desarrollándose, en un mundo que moralmente está por los suelos. Nos ha hecho tan insensibles. Mas, sin embargo, las escrituras nos dan esperanza, nos dan ánimo para que nosotros podamos también tener la misma compasión que Cristo tuvo hacia los seres humanos. En el libro de Lucas 10:33 encontramos que Jesús, mostrando esta figura de un samaritano que iba a camino y cuando lo habían robado a este hombre, este samaritano fue conmovido, dice, a misericordia. Y en ese mismo libro, en capítulo 15-20, encontramos a Jesús también fue movido a misericordia. Imagínate, cuando él veía al ser humano doliente, enfermo, él era conmovido a misericordia y suplía las necesidades físicas del individuo. Hoy parece que hemos llegado a un tiempo donde nos hemos vuelto tan insensibles. Mas, sin embargo, necesitamos volver a las escrituras. Los cristianos deberían ser los hombres más sensibles al ver un alma desamparada, al ver un alma que se accidenta o que están en una pelea en la calle. Muchas veces prefieren no meterse en los asuntos. Pero imagínate, hazte siempre esa pregunta: ¿qué haría Cristo en esta situación? Si la insensibilidad está presente en nosotros, eso quiere decir que no estamos contemplando al amor de Cristo. Necesitamos ser cristianos bíblicos, necesitamos mirar continuamente, contemplar el verdadero carácter de Dios. Mientras contemplemos a Cristo, nos pareceremos más semejante a Él. El día miércoles nos habla de un Dios celoso. Aparentemente esto es muy conocido en nuestra sociedad. Los seres humanos siempre mostramos esta actitud de celos, pero ¿cómo es en el caso de Dios? ¿Cómo Dios muestra ese celos? La Biblia o la lección nos regala ciertos versículos, de manera que queremos ver a través de las Sagradas Escrituras
acerca de ese Dios. Ya hemos visto hasta ahora Dios que se conmueve, Dios misericordioso, un Dios longánime. Ahora veremos un Dios celoso. Bien, Joel o Samuel. Sí, el título de este día es bien llamativo porque es una pregunta, ¿un Dios celoso? Porque a veces tenemos ideas de lo que de lo que son los celos. Y a veces son ideas erradas que nosotros atribuimos a Dios, porque la Biblia menciona a Dios como un Dios celoso. Y utilizamos esta frase para decir Dios es celoso y quiere que nosotros le adoremos solo a Él. Pero no entendemos todo el trasfondo de lo que quiere decir esta palabra al referirse a Dios. El apóstol Pablo hace una diferencia. En 2 el capítulo 11, versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios. Entonces se está tratando de decirnos que el celo de Dios es algo diferente al celo que nosotros podemos entender como seres humanos. Y en 1 Corintios 13:4, donde hace la descripción del amor, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, y en otras traducciones dice, el amor no es celoso. Entonces, si el amor no es celoso, ¿por qué Dios es celoso? Esa es la pregunta, y es una muy buena pregunta. Deuteronomio 4:24 es uno de los muchos textos que hablan acerca de esto. Dice así, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y la pregunta queda, ¿por qué dice de la Biblia que Dios es celoso y a la vez dice que el amor no tiene envidia, no es celoso? Es que nosotros debemos entender que los celos de Dios, que vamos a ver ahora, no tienen connotaciones negativas de los celos humanos. Porque los celos de Dios nunca van a ser movidos por una simple pasión o ser movidos La ira, ¿no? por la ira o por la envidia, sino tienen algo en especial que nos va a mostrar de la relación que Dios tiene para con su pueblo. Ahora, yo les pongo como ejemplo una ilustración que vamos a ver que por pura lógica vamos a entender este asunto y es, imagínense una pareja de esposos ya casados. ¿No crees que una persona y la otra demandan de la otra persona un trato y una relación exclusiva de esposos? Claro que sí. Y es eso mismo de lo que nos habla los celos de Dios. El esposo va a pedir eso de la esposa, una relación de esposos exclusiva, donde otra persona fuera de ese círculo no debe ocupar el lugar. Igual la esposa. Entonces, eso nos habla del celo de Dios. Dios tiene una relación con su pueblo, una relación que no debiera ocuparse por otro Dios o por cualquier objeto. En los tiempos de Israel eran otros dioses de las naciones paganas y Dios era celoso en ese sentido porque Él demandaba de su pueblo esa relación exclusiva. La lección dice, se refiere a la sana expectativa de un marido amoroso por disfrutar de una relación exclusiva con su esposa. Y eso es lógico, eso nosotros podemos entender de que eso es así. Después, dice también, Dios desea una relación exclusiva con su pueblo. Solo Él ha de ser su Dios. Sin embargo, a menudo se describe a Dios como un cónyuge despechado cuyo amor no es correspondido. Y traigo nuevamente a nuestra mente la historia de Oseas, donde nos ilustra la forma en cómo el pueblo de Dios te rechaza. Es como un amor no correspondido. Dios ama tanto a su pueblo y el pueblo responde con infidelidad. ¿Cuánto dolor debe causar eso en el corazón de Dios? Y ahora yo quiero traer delante de ustedes la promesa del pacto eterno que nosotros vamos a encontrar en Jeremías el capítulo 31 y también en Hebreos el capítulo 8, donde una de las grandes promesas del pacto eterno es, dice Dios, yo seré a ustedes por Dios y ustedes me serán a mí por pueblo. Esa promesa nos habla de que Dios va a restaurar esa relación de Dios con su pueblo, esa relación donde no se va a derivar los afectos a ningún otro lado, sino solo Dios. Dios hizo esa promesa. Dios quiere conformar un pueblo que solamente le tenga a Él por Dios. Eso es lo que Dios demanda y tiene toda la razón para hacerlo. ¿Y de qué manera nosotros rompemos con, con esta relación con Dios? Son nuestros pecados. Dice la sierva del Señor en la matutina Exaltada Jesús, en la página 355.
Nuestro Señor es un Dios celoso. Con Él no se debe jugar. Dice más abajo, nunca debemos tratar de descorrer con manos presuntuosas las cortinas detrás de las cuales Él vela su majestad. Después quiero compartir en el comentario bíblico adventista, en el tomo 3, en la página 1184, dice, muy pocos se dan cuenta de la pecaminosidad del pecado. Tenemos que tener en cuenta eso. Se hacen la ilusión de que Dios es demasiado bueno para castigar al culpable. Pero los casos de María, Aarón y David y muchos otros demuestran que no es seguro pecar contra Dios, ya sea con hechos, palabras o aún con el pensamiento. Dios es un ser de infinito amor e infinita compasión, pero también declara de sí mismo que es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces tengamos en cuenta eso. Si Dios demanda de nosotros esa relación cercana con Él, esa relación de tal manera que va a transformar nuestro corazón, entendamos que es algo que esa relación lo requiere. Dios es fiel, Dios no nos va a traicionar, pero ahora nosotros, ¿cómo respondemos a eso? Amén. Interesante. El celo de Dios, sin duda alguna, es un celo justo, un celo divino. No es apasionado, no es airado, no es por envidia. Las Sagradas Escrituras creo que con respecto a eso son tan claras. No sé si Samuel tiene algo más que comentar sobre ese asunto. No. Ok. Em, ¿Sabe? Mientras yo leía, me recordaba eh, y de hecho, yo les animo, ¿no?, a que ustedes puedan revisar el capítulo 78 del libro de Salmos, que nos habla cómo es que el pueblo de Israel continuamente, a pesar de que Dios mostró tantas misericordias, rechazó al Dios, apartándose de sus consejos, levantando lugares altos, dándole las espaldas, y Dios fue rechazado por todo su pueblo. Pero aún así Dios su amor es tan longánime, dio misericordias y aún permitió que ese pueblo fuera llevado para Babilonia. El libro de capítulo 78 de Salmos eh, da una clara descripción acerca de cómo ese pueblo eh, fue tan rebelde y Dios cómo fue, ¿no?, celoso también a la vez, mostró esa actitud, pero fue un celo justo, ¿sí? Yo lo diría así, un celo justo. Y de hecho, eso nos enseña mucho, de que si Dios está irado o dice que estoy eh, o soy celoso con ciertas cosas, es porque realmente el ser humano muchas veces no consideramos el dolor de Dios. Quiero repetirlo, ¿no? No solo consideres tu dolor humano, considera también el dolor divino. El día jueves, vamos a pasar a este día, nos habla de que Dios también tiene esta característica que es un Dios compasivo y un Dios apasionado. Yo creo que vamos a ver un poco ahí 1 Corintios capítulo 13 que nos habla del amor, ágape. Bien, ¿de qué manera nos llama este pasaje a reflejar el amor compasivo y asombroso de Dios en nuestras relaciones diarias con los demás? Bueno, comentemos un poco sobre este día, Samuel, Joel. Muy bien. eh, el título de este día es prácticamente el mismo título de la lección entera. Ajá, Y es interesante porque el autor de la lección quiere plasmar en nuestras mentes esta idea. Dios realmente es compasivo y apasionado. Nos mostró que Dios quiere esa relación especial con nosotros y ahora vuelve a decir, Dios realmente es compasivo y apasionado. Dios no se limita a solamente a hablar de lejos o demostrar sus benevolencias de lejos. Él realmente está, se puede decir, entrometido en sus acciones, de tal manera que Él se hizo hombre como nosotros, para demostrarnos su amor. Hay textos bueno, hay varios textos que nos menciona la lección en este día. Voy a leer algunos. Isaías 63:9 dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó.
en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, los levantó todos los días de la antigüedad. Después, Hebreos 4:15, bien interesante porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es interesante, Él se compadece de nuestras debilidades. ¿De qué manera? Y dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El hecho de que Cristo se ha hecho humano y haya sido tentado por todas las tentaciones por las cuales nosotros pasamos, es una manifestación y una revelación de que Él se compadece con nuestras debilidades. Él realmente experimentó eso que nosotros experimentamos, la fuerza de la tentación. Y es más, dice el texto, pero sin pecado. Y nos demuestra que a pesar de lo terrible que es la tentación, Él nos puede dar la victoria. Tienen algunos textos más, pero yo quiero llegar a este punto donde habla, bueno, de hecho, 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8 nos mencionan características importantes de lo que es el amor. Y son características extraordinarias que creo yo muchos de nosotros nos gustaría reflejar esto en nuestras vidas. Sin embargo, no es algo que nosotros como seres humanos producimos de manera natural. Según 1 Corintios 13, 7 y 8, ese amor que nunca deja de ser, ese amor que va a permanecer así, acabe el don de lenguas, así la ciencia acabe, ese amor va a permanecer. Y la Biblia nos enseña que ese amor es un don del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones puede hacer posible de que nosotros reflejemos ese amor. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue derramado. Es el Espíritu Santo actuando en nuestra vida quien derrama todo el amor de Dios en nosotros para que de esa manera nosotros reflejemos ese mismo carácter de Cristo. Bien, hay un texto en 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13 que debiera ser también nuestra oración. Dice, el Señor nos haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, dice Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es interesante que el amor manifestado de los unos por los otros es una forma de ser afirmados nuestros corazones en santidad. Hay un texto en Mateo, en el Sermón del Monte, donde dice, sean vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un texto paralelo, si no estoy mal, es en Marcos o Lucas, donde la palabra que se utiliza no es directamente perfectos, sino es misericordiosos. Dice, sean ustedes misericordiosos, así como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Es actuar con amor con los demás. La manera en cómo nosotros podemos ser perfectos en Cristo es demostrar su amor para con los demás. Y como decían los textos, es algo que el Espíritu Santo puede hacer posible en nuestros corazones. Así que yo les invito a cada uno de ustedes que podamos colocarnos bajo la disciplina de Dios, que Él nos enseñe. Tal vez va a ser dura las dificultades que vayamos a pasar, pero coloquémonos bajo ellos, estemos dispuestos a aceptar la transformación que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Amén. Samuel. Sin duda ese amor, sin duda el amor es una de las frases o palabras que más cuesta para mí entender, porque para mí de un pensamiento altamente humanista es muy difícil concebir en mi mente cómo ese amor de Cristo Jesús por unos seres humanos tan insignificantes y pecadores como somos nosotros, cómo ese amor tan grande e incondicional con nosotros, ese amor que no vio límites, no escatimó ni la muerte, sin embargo, ese amor que sobre todo está en nosotros. Amar como Cristo amó significa manifestar abnegación en todo momento y lugar mediante palabras amantes y continente agradable.
El amor genuino es un precioso atributo que se origina en el cielo y cuya fragancia crece en porción a la forma en que se le dispensa a los demás. Hermanos, amar como Cristo amó significa manifestar abnegación. ¿Cuántos de nosotros nos gusta ser abnegados? Y si nos gusta, y si ahorita en este momento somos abnegados, es porque Cristo y el Espíritu Santo hicieron un cambio en nuestras vidas, porque por nosotros mismos, en nuestro pensamiento y sentimiento carnal y humano, nunca vamos a querer ser abnegados a menos que sea por un interés. La abnegación es algo que no depende, que no está en nosotros, mas sin embargo por la gracia de Cristo Jesús obrando en nosotros, por este amor incondicional, podemos recibir abnegación. Por la compasión tan grande que Él tuvo con el ser humano pecador, es donde nosotros podemos recibir finalmente redención por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Amén. Hasta ahora hemos visto acerca de la compasión de un Dios apasionado, de un Dios celoso, de un Dios misericordioso, de un Dios incluso abnegado. ¿Y todo esto para qué? Saben, Joel mencionó hace rato algo, de que Cristo es el modelo perfecto, ejemplificó perfectamente el carácter del Padre. También es un ejemplo, un modelo de toda la raza humana. De manera que la razón por la que Él vino a este mundo y vivió una vida perfecta, una vida de mostrar ese mismo amor hacia la raza humana, Él también quiere que a través del poder del Espíritu Santo, todos aquellos que han aceptado a Cristo en sus vidas muestren ese mismo amor a su prójimo. ¿Saben? Me gusta, quiero repetirlo. Dice, amar como Cristo amó significa manifestar abnegación en todo momento y lugar, mediante palabras amantes y contiendas agradables. ¿Qué significa amar como Cristo amó? Una continua o una manifestación continua de abnegación. El Salvador venció para enseñar al hombre como puede también él vencer. Si Cristo nos enseñó a amar al prójimo, es realmente porque debemos ser su ejemplo. Si Cristo también nos enseñó de cómo vencer el pecado a través del poder de su palabra, también debemos seguir ese mismo ejemplo, confiando en las promesas de Dios. Dice, recibió poder para obedecer sus mandamientos y el tentador no tuvo ventaja alguna. A cada tentación, Cristo, recuerden que siempre contestaba como un escrito está. Cristo fue el ejemplo más perfecto de cómo un hombre puede ser participante de la naturaleza divina, tal cual nos menciona 2 de Pedro, capítulo 1, 4. Cristo nos enseñó de cómo podemos manifestar ese mismo amor. El ser humano, por naturaleza, no puede manifestar ese amor de Dios, porque nuestro amor humano, déjame decirle, es un amor egoísta. Solo ama a aquellos que son sus amigos, aquellos que le caen bien o aquellos que les hizo el bien, pero aquellos que le responden con indiferencia, que aquellos que odian o que reclaman, el amor humano nunca va a responder de manera abnegada, altruista. La única manera de que nosotros podamos poseer ese amor de Dios es recibiendo ese amor de Dios en nosotros. El Espíritu Santo hoy está operando de una manera increíble y Él quiere que cada hijo de Dios refleje perfectamente en su vida el carácter de amor de Dios o del Padre. Amigos, esa hoy es nuestra esperanza. Ahí está la solución, que este amor egoísta sea cambiado por el amor divino de Dios. Cristo dice, venid a mí. Esa es la invitación de Cristo. No resistamos más, no demoremos más tiempo, sino vayamos a Él y recibamos de Cristo ese amor y démosle ese mismo amor a los demás. Que el Señor les bendiga durante esta semana. IAG, juntos avanzaremos.